A continuación presentamos la Escuela Dominical, esta vez a cargo de la licenciada Carmencita de Ramírez. Muy buenos días, hermanos, que Dios me los bendiga grandemente. El día de hoy me han dado el privilegio de poder compartir con cada uno de ustedes la escuela dominical, y lo cual es un gran privilegio para mi persona. Así que damos inicio con esta reflexión en esta mañana, que dice: Dios reveló su inmenso amor por la humanidad al enviar a Jesucristo, su Hijo unigénito, y en obediencia al Padre, Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo para cumplir con el plan redentor del Padre eterno. O sea, Él tenía un plan específico, y eso fue lo que Jesús, el Hijo, vino a cumplir, y el cual nosotros ya conocemos, y por lo cual cada uno de nosotros hoy tenemos el gran privilegio y honor de podernos llamarnos hijos de Dios. Y esto fue a un precio altísimo. El título de la lección del día de hoy es el siguiente, que dice así: Una esperanza bienaventurada, y vamos a estar en Tito 2, del 11 al 15, y Tito 3, del 3 al 7. Antes de continuar, vamos a ver qué significa bíblicamente una esperanza. Y dice el texto: esperanza, según la Biblia, es descrita como la espera de algo que no se ve, pero que ha sido prometido. Hebreos 11.1 nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bienaventurado es el hombre que tiene su esperanza puesta en el Señor, aunque surjan tribulaciones, no dejará de llevar fruto. El profeta Jeremías nos dice en el versículo 17, capítulos 7 y 8: bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Hermanos, yo los invito a cada uno de ustedes que cuando tengan un tiempo y estén escudriñando la palabra, la estén estudiando y estén meditando en ella, vayan nuevamente a este pasaje de Jeremías 17, 7, 8. Y miren el mandato tan hermoso que aquí Dios prácticamente nos da a cada uno y nos dice cómo debemos de ser y cómo somos. Y definitivamente no importa la circunstancia que cada uno pueda estar pasando, puede ser favorable o desfavorable, pero siempre debemos de dar fruto. Romanos 15:13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en Él creer, para que abundéis con esperanza por el poder del Espíritu Santo. O sea, cuando nuestra confianza definitivamente está puesta
al 100% en el Señor, como les decía, independientemente de la tribulación por la que cada uno pueda pasar, el gozo y la paz que nos da el Señor es grande e inmensa. Y eso es a través del poder de su Espíritu Santo. Y siempre dice, debemos de dar fruto y debemos de ser esos árboles plantados junto a las corrientes de agua que echan sus raíces. Y aunque venga el calor o venga la sequía, siempre las hojas nuestras deben de estar verdes para que demos ese fruto agradable hacia el Señor. Continúo. Vamos a ver cómo fue que Pablo le escribe esta carta a Tito. Y dice que después de su primer encarcelamiento, Pablo visitó la isla de Creta, donde dejó a Tito encargado de la iglesia. Luego desde Corinto le escribió esta carta, y al igual que la carta a Timoteo, las declaraciones vertidas se generan por causa de las tendencias de los judaizantes, que deseaban restar importancia a las doctrinas del cristianismo por considerarlas como ingenio del apóstol Pablo. Dice que después de su primer encarcelamiento, el primer encarcelamiento de Pablo fue en Cesarea, que está aquí en esta parte de aquí abajo, y dice que luego él se va a Creta, a esta isla de Creta, en donde ahí deja definitivamente a Tito encargado de la iglesia. Pero él tenía preocupación porque sabía cómo eran los cretenses y por eso le escribe esta carta a Tito, donde le exhorta y prácticamente le dice, y no solo es una exhortación, sino prácticamente es un mandato de cómo él debe permanecerse en la doctrina de la palabra. Continuamos y dice, ¿cómo es Creta? Creta era una comunidad con muy mala fama, por falsas enseñanzas, inmadurez e inmoralidad. Y miren que nos dice Tito 1 del 10 al 12, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Esto nos encamina a por qué Pablo le escribe esta carta a Tito, porque él definitivamente sabía cómo eran los cretenses. Y mire, gente de ellos mismos les dice cómo eran, mentirosos. Imagínense, se expresa de ellos como malas bestias, glotones ociosos, dice, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no es correcto, habladores de vanidades y contumaces. Miremos qué significa la palabra contumaz. Contumaz significa concretamente el que mantiene porfiadamente un error. Esto significa es aquella persona que dice así es, aunque esté errado. Y se dice siempre lo mismo y no hay forma de que algo correcto entre en él, se mantiene obstinado, porfiadamente en su error. Por esto, en términos religiosos, equivale a impenitente y se aplica principalmente al hereje o disidente doctrinal. Miren lo que le continúa diciendo el apóstol Pablo a Tito. Para contrarrestar estas herejías que proliferaban en aquellos días, el apóstol Pablo le había consignado a Tito la proclamación de la verdad. Por eso les decía yo al inicio, prácticamente es un mandato, donde dice, le había consignado a Tito la proclamación de la verdad. ¿Quién es la verdad? Es nuestro Padre Celestial. Y la verdad está escrita en la palabra.
porque Él es la palabra. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad, Él es la palabra. Entonces aquí el apóstol Pablo le dice a Tito la consignación de proclamar la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Ya dijimos, enseñanza de la sana doctrina. ¿Por qué motivos? Porque ya dijimos cómo eran los cretenses. Imagínense que les dice hasta uno mismo de ellos, que eran mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, trastornaban casas enteras, engañando por ganancias deshonestas, eran vanidosos, eran contumaces, se mantenían en su error y no querían salir de él. Entonces aquí Tito 2:1 dice, pero tú, eso es lo que le dice Pablo a Tito aquí en 2:1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La sana doctrina, la proclamación de la verdad, la proclamación de señores, pero esa sana doctrina, no cosas que no son correctas, sana doctrina, la verdad. Continuamos. La gracia del Señor se ha manifestado. Ya hemos visto varias veces cuál es el significado de gracia. Gracia es ese regalo, ese favor inmerecido que cada uno de nosotros no merecía. Nosotros merecíamos haber ido a esa cruz del Calvario. Nosotros estábamos prácticamente desterrados de la heredad, de la vida eterna. Pero nuestro Padre Celestial, por eso inicié al inicio con esa reflexión. Dios envió a su Hijo unigénito a cumplir una misión, un plan específico. Y fue por gracia, por amor a cada uno de nosotros. Miremos qué nos dice Tito 2:11-13. Para continuar, hermanos, decíamos que la gracia también es para la salvación de todos los humanos, de todos y cada uno de nosotros. Y el versículo 11 nos dice que porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Aquí me voy a detener un momentito para darles una explicación. A partir de aquí van a ver ustedes que todos los versículos van a ir resaltados en diferentes colores, porque la Biblia que yo utilizo me los va resaltando de esa manera y de acuerdo al tema que se trate. Entonces yo quería en esta lección poder mostrárselos de esa manera. El color celeste, todos los versículos que ustedes miren resaltados en este color celeste de ahorita significan textos de salvación. El rosa fuerte que tira un poco a palo rosa significa discipulado. El color gris oscuro casi tirando a negro nos habla de textos de pecado. El color verde nos habla de textos de amor y el rosado palidito significa testimonios. Entonces continúo, dice el 11 nuevamente, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, dice, a todos los hombres. Y vamos a ver este versículo, dice, el versículo 11 está en pasado, porque dice, la gracia se ha manifestado, pero la gracia también se sigue manifestando hoy, como una iluminación que nos guía y nos redarguye a través del Espíritu Santo, para que no nos desviemos del camino, ya que la salvación de la humanidad es iniciativa de Dios. El pastor en sus diversas enseñanzas últimamente nos ha dicho que definitivamente nosotros no andábamos buscando al Señor, pero Él sí nos buscó a nosotros. Y por eso aquí dice que es una iniciativa de Él, porque realmente cada uno de nosotros estábamos muertos y desterrados de la vida eterna. Pero Él por su inmensa gracia y por su inmenso amor nos rescató. Y fue una iniciativa de parte de Él. Esa gracia, ese regalo, por eso la gracia se manifestó. Porque
nos dio ese privilegio a cada uno de los que hoy podemos llamarnos hijos de Dios. El versículo 2, y como miran ustedes, está en el color rosado fuerte o palo rosa, que nos está hablando de discipular. Aquí este texto habla de discipular, enseñándonos que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aquí nos discipula y nos dice cómo debemos de vivir como hijos de Dios. Y aquí la instrucción del apóstol Pablo para la iglesia de Creta era esta, enseñándonos. Pero nos damos cuenta y miremos que el versículo 12 está en presente, porque dice enseñándonos. Y nos da dos instrucciones que debemos seguir como hijos de Dios. Nos indica que hay que renunciar a la práctica de todo aquello que es pecaminoso. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La gracia de Dios nos indica cómo debemos vivir en este siglo. Dice que sobria, justa y piadosamente, aguardando la manifestación visible de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gracia de Dios nos regenera y por lo tanto nos da corrección, disciplina e instrucción. Esto es extraordinario, hermanos, porque definitivamente como hijos de Dios somos disciplinados, somos corregidos, somos instruidos. ¿Por qué? Porque quiere que vivamos en este siglo, en este tiempo, en este mundo, sobria, justa y piadosamente. Y muchas veces tal vez nosotros decimos, no es así. Pero el Espíritu Santo nos encamina. Por eso dice que esa gracia, que su Espíritu Santo derramado en cada uno de nosotros, nos dice, no, estás por el camino incorrecto, esta es la ruta a seguir. Nos corrige, nos disciplina, pero y nos instruye, y por amor. Y lo hace con amor también. Quise colocar este pensamiento aquí, que lo vi, y dije realmente con una verdad extraordinaria, porque así es. Pero también es lamentable, porque dice, hay personas que llegan a la iglesia, pero nunca llegan a Jesús. Y miramos congregaciones grandes, medianas, pequeñas, de todos los tamaños, y donde hay muchas personas que realmente solo llegan por pasar el domingo, por quererse llamar cristianos, pero realmente nunca han reconocido al Rey de Reyes y Señor de Señores, y nunca han llegado a Él. Y por eso hoy miramos tanta maldad, no solo dentro de las iglesias, fuera de las iglesias, pero uno dice, bueno, fuera ellos no conocen, pero dentro de las congregaciones, ¿cómo es esto posible? Pero es posible por esto, porque las personas llegan a la iglesia, pero nunca han llegado a Jesús. Y nuestro testimonio realmente debe hablar de quiénes somos cada uno de nosotros. Y por eso dice el profeta Jeremías, en el capítulo 17 y versículos 7 y 8, decía el que nosotros debemos ser esos árboles plantados junto a aguas de corriente que dan fruto siempre, que viene la sequía, que vienen momentos complicados, pero debemos de seguir dando fruto. Y si nos cuesta, miren, de veras, el Espíritu Santo es el que nos redarguye. Cuando el Espíritu Santo nos está redarguyendo, nos está haciendo un llamado por amor, una corrección y una disciplina y una instrucción, porque somos hijos del Señor. Si no fuéramos hijos de Él, no nos va a corregir. Entonces, debemos de estar atentos a eso. No solo ocupar un lugar, sino realmente estoy consciente de que soy hija de Dios, que soy hijo de Dios, que lo he reconocido y que doy ese fruto que Él espera de mí. Dice que la gracia te ha manifestado también como una esperanza bienaventurada.
Miremos el versículo 13. Aguardando la esperanza, aguardando. La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Aquí podemos observar que el versículo 13 está escrito en futuro. Imagínense, el versículo 11 en pasado, el versículo 12 en presente, el versículo 13 en futuro. Nos está encaminando desde antes, durante y hasta el momento que venga el Señor por su iglesia. Entonces nos está indicando que Dios vendrá por segunda vez y como hijos de Dios debemos cada día aguardar esta esperanza bienaventurada, obedeciendo al Señor en todo lo que nos manda y está escrito en su palabra. Como hijos de Dios sabemos que Él está al final de este caminar por el mundo y por lo tanto tenemos el gran privilegio de prepararnos para encontrarnos con Él. Filipenses 3, 20, 21 nos dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Continúo, dice Romanos 8, 16, 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Fíjense, herederos de la vida eterna. Tito 2, 14, 15 y Tito 3, 3, 4 nos dice lo siguiente. Si Dios asimismo se dio a sí mismo por nosotros, quien Jesús, Él se dio por cada uno de nosotros. Dios envió a su Hijo unigénito a pagar el precio con sangre. Él fue realmente al madero por cada uno de nosotros y derramó esa sangre de salvación para darnos vida eterna a cada uno. Miremos qué nos dicen los versículos 14 y 15. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Esto le dice el apóstol Pablo a Tito. Tú habla y exhorta y reprende con autoridad, pero que nadie te menosprecie porque eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice, Jesús pagó el precio más alto por nuestros pecados y nos rescató de la esclavitud. Primera de Juan 3, 1a dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Pedro 5, 18, 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro Padre, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nosotros ya no somos esclavos. Él nos rescató del pecado y de la esclavitud a un precio altísimo que nosotros no podemos pagar. Lo único que debe de haber dentro de nuestro corazón, con todo el amor y con toda la gratitud, debemos dar ese fruto por
amor a ese amor que el Señor derramó en cada uno de nosotros. El amor que nosotros podemos manifestar es así de chiquitito a ese inmenso amor que Él dio por cada uno de nosotros. Y la gratitud también va a ser así de pequeña, porque no podemos tener todo el oro y toda plata de este mundo que pueda pagar lo que Él hizo por gracia, por amor a ti y a mí. Solo por amor. Dice, y también purificó para sí un pueblo propio. ¿Por qué? Porque nos compró y nos redimió con sangre. Primera de Pedro 6:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Somos la luz, debemos alumbrar en medio de tanta maldad, de tanta iniquidad. Debemos alumbrar, hermanos, con nuestra forma de ser. Muchas veces no necesitamos hablar para que las personas se den cuenta que somos hijos de Dios y que podamos nosotros, por gracia a través del Espíritu Santo, llegar a ellos. Nosotros debemos llevar la palabra independientemente de qué suceda, porque la obra completa la terminará el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros solo somos instrumentos, porque fuimos comprados con una sangre preciosa. Entonces debemos anhelar también que aquellos que aún no conocen al Señor lleguen al Señor. 2 Corintios 11:2 dice, porque os celo, imagínense, con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Día con día, cada instante de nuestra vida, debemos limpiarnos de todas aquellas cosas que nosotros sabemos que aún todavía existen dentro de nosotros, pero que no son del agrado del Señor. Y debemos ir día con día muriendo a nosotros, menguando para que Él crezca y para que podamos dar ese fruto, como esos árboles plantados junto a las corrientes de agua, que sus hojas se mantienen verdes y no caen, y siempre dan fruto, aunque venga la tempestad, la sequía, todo lo que pueda venir, siempre dando fruto por este grande amor que el Señor derramó en cada uno de nosotros. Y dice, manifestó su bondad para con todos los hombres. Y esto vamos a estar en los versículos de Tito 3, de 3 al 4. Y dice, porque nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Este es el gris oscuro que les decía, y este texto está hablando de pecado, porque dice, éramos en otros tiempos, hoy ya no, hoy somos hijos de Dios, comprados con sangre preciosa, y el Espíritu de Dios vive y mora en cada uno de nosotros, quien nos redarguye y nos instruye y nos corrige, para que hagamos lo correcto, lo bueno y llevemos fruto. El número 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos cambió la historia.
nos cambió la vida por completo a cada uno de nosotros. Miremos qué nos dice Gálatas 4:4 y Filipenses 2 del 5 al 8. Y dice Gálatas 4:7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Al inicio dijimos que Dios envió a su Hijo unigénito con un propósito, con un plan específico. ¿Cuándo? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Miren, a fin de que recibiésemos, ¿se dan cuenta cómo van escribiendo los versículos? ¿Cómo están escritos? ¿Cómo el Señor nos habla? Pasado, presente, futuro. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Por eso el Espíritu nos corrige, nos instruye, nos redarguye, nos disciplina. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Filipenses 2, 5, 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó, lo que decían, día con día nosotros tenemos que menguar y Dios debe de crecer. Y aquí nos dice que Dios no se aferró, sino que Él se despojó y tomó forma de siervo. Cada uno de nosotros somos instrumentos preciosos en las manos de nuestro Padre Celestial para hacer esas obras que Él nos ha mandado a hacer, a dar frutos. Dice Tito 3, 5, 7, nos salvó no por obras, sino por su misericordia, por gracia. Y miremos qué dicen los versículos 5, 6 y 7. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. O sea, por la renovación del Espíritu Santo, y dice que lo derramó abundantemente, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, herederos de una esperanza bienaventurada, por misericordia, por gracia, por amor. Aquí puse, hermanos, algunos versículos entre cada uno de ellos y vamos a revisar cada uno de ellos que va en contexto a lo que nos está hablando aquí la carta de Tito en del 3, 5 y 7. Y dice Efesios 2, 8, 9 así. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no por vosotros, pues es don de Dios. No por obras,
para que nadie se gloríe. Es por su inmensa misericordia y por amor. Es un don, un regalo, realmente un gran privilegio el que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Miremos qué nos dice 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido. Erais, pasado, ya no sois esclavo, ya fuisteis lavado. Y aquí dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Somos nuevas criaturas, real sacerdocio, linaje escogido por Dios. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso el Espíritu Santo, cuando hacemos cosas que sabemos que no son correctas, nos redarguye. Por eso dentro de nosotros decía, cada día debemos morir a nuestro yo, a nuestro ego, a todas aquellas cosas carnales que todavía pueden haber dentro de cada uno de nosotros. Porque el Espíritu, dice, Él mismo da testimonio de que somos hijos de Dios. Y cuando decimos cosas o hacemos cosas que no les agradan, definitivamente nos va a disciplinar, nos va a corregir. Y de veras que es un privilegio que nos disciplinen y que nos corrijan, porque somos sus hijos. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 6:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ya lo habíamos visto este texto. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Primera de Pedro 1:4-5. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Colosenses 1:12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Imagínense, Él nos equipó, nos rescató, nos libertó y nos hace, dice, aptos para participar de su herencia. Nos adoptó como hijos, nos hizo herederos de la vida eterna y nos equipa para ese día glorioso. Conclusión. Con esto termino, hermanos. Y dice, mientras aguardamos a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores como hijos y herederos de nuestra esperanza bienaventurada, debemos prepararnos cada día para ese brillante y glorioso comienzo de vida eterna con Él. Hermanos, pronto, muy pronto, está la venida del Señor por su iglesia. Y debemos esperar ese día brillante y glorioso, ese día del arrebatamiento, que podamos ir a morar juntamente con Él a la eternidad. Pero debemos estar preparados. Nuestras lámparas deben de tener aceite lleno. Debe de estar nuestra lámpara llena del aceite. Debemos de estar dando frutos. ¿Y cómo debemos de estar preparados? Solo les doy aquí 3 opciones, pero cada una de ellas tiene mucho que ir uno escudriñando. Y yo los invito
a que cada uno de ustedes escudriñe lo que cada uno necesita para ir creciendo cada día más en el Señor, muriendo a nuestro yo y Él creciendo en nosotros. Dice, valorando la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo? Ustedes sabrán cada uno cómo lo hace. Renunciando a todo lo que es propio de la maldad. Los versículos anteriores dicen, erais, vosotros erais, ya no sois, ha sido comprado, ha sido adoptado. Renunciamos a toda la maldad y Él depositó a su Espíritu Santo en el corazón de cada uno de nosotros para que more y para que nos redarguye, para que nos instruya, para que nos corrija la plana. Y tercero, dice, practicando todo lo que es digno de nuestra esperanza bienaventurada. Que Dios me los bendiga grandemente en este día domingo y los guarde el Señor. Hasta luego, hermano.